amigos que nos sintonizan por YouTube, por la radio Sana Doctrina, y los que se han dado el tiempo para acompañarnos también aquí por la plataforma Zoom. Quisiera invitar a leer juntos en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Vamos a leer un verso en el capítulo 2. Colosenses, escrito por Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 13. Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Como decía, quien escribe esta carta es el apóstol Pablo. Y él viene diciendo y hablando, como aparece en un título, la plenitud de vida en Cristo. Aparece también lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice el verso 9. Y llega a esta parte de nosotros, los creyentes. Y como esta es una predicación del Evangelio a nuestros amigos que no conocen al Señor como Salvador, entonces debiéramos pensar en pasado. Nosotros los creyentes nos podemos apropiar. A vosotros estando muertos en pecados, el Señor nos dio vida. Pero ¿qué pasa de nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde? Solamente pueden mirar a lo que es la muerte. Vosotros estando muertos, el pasaje para ellos llega solamente hasta allí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Eso pasó con el creyente. El Señor Jesucristo nos ha dado vida, vida eterna, vida abundante. Pero ¿qué pasa con una persona que no conoce al Señor como su Salvador personal? No tiene la segunda parte, no tiene aquella parte que dice que le ha dado vida juntamente con Él, y por lo tanto tampoco tiene lo que sigue a continuación, perdonándoos todos los pecados. Así que en este verso podemos ver lo que le ha pasado al creyente. El creyente en otro tiempo, en tiempo pasado, el creyente estaba muerto. Estábamos muertos en nuestros pecados. Así estábamos, espiritualmente delante de Dios, estábamos muertos, separados de Dios. Pero el día que conocimos al Señor como nuestro Salvador personal, el Señor nos salvó y el Señor entonces nos dio una novedad de vida, nos dio vida. Y esta vida es una vida eterna, nos traspasa su propia vida para el creyente. Os dio vida juntamente con Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Allí también vemos un antes y un después respecto a la vida del creyente. Pero como decía, nuestros amigos, amigas que nos acompañan en las reuniones, que están escuchando a través de la radio, no pueden llegar a la segunda parte de decir que Él les ha dado vida. No pueden decir que Dios ha perdonado todos los pecados. Eso es lo que el Señor quisiera hacer y quiere hacer con los oyentes que no conocen al Señor. ¿Pero acaso Dios obliga a las personas? La verdad es que les da las opciones. Hay un texto que dice: he puesto delante de ti camino de vida, camino de muerte. El hombre es responsable. El hombre es responsable de escoger. Dios lo ha hecho todo, absolutamente todo. Envió a su Hijo, como utiliza la frase aquí, la cruz. El Señor Jesucristo en una cruz padeció por nosotros los pecadores. Pero si una persona no cree, si una persona, sabiendo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, lo rechaza, está tomando una opción, está escogiendo deliberadamente, en su raciocinio, en su sano juicio y a conciencia, ha escogido el no creer. Por lo tanto, no podría culpar a Dios de esta decisión. ¿Qué pasa cuando una persona cree? Si en un momento estaba muerto en los pecados, el Señor perdona los pecados. Y mire lo que dice el verso 13, utiliza aquella pequeña frase que significa tanto. Dice: perdonó todos los pecados. No queda ningún pecado fuera de este perdón divino. Ninguno. Hasta el pecado más mínimo que se te venga a la mente que tú has cometido, el Señor lo perdona. A través de su muerte en la cruz, Él quiere darte vida, vida abundante, una vida con Él, perdonando todos los pecados, no algunos solamente, no los más graves, sino los más pequeñitos, a tu parecer, pecados de conciencia, pecados de pensamiento, pecados de intenciones de tu corazón. Todos los pecados entran dentro del perdón de nuestro Dios. Como dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque realmente que el hombre es culpable. No hay duda alguna de que el hombre es culpable del castigo eterno. El hombre es pecador por naturaleza, o sea, que nace pecador. Y cada generación que va naciendo nace con el pecado. Pero luego, cuando vamos creciendo y aumentando en edad, vamos pecando por práctica. Y luego sabemos que estamos pecando, pecamos a conciencia. Así que el hombre, sin discusión alguna, es un pecador por naturaleza y por práctica, y lo hace a sabiendas. Cuando la Biblia dice que algo es malo, el hombre, sabiendo que es malo, lo realiza de igual manera, y en el día de hoy, más todavía y sin temor alguno, y exponen y publican sus pecados como algo liviano. Así está nuestra generación. Pero también hay personas temerosas de Dios que también entran en este
en este círculo de pecadores. Personas que tienen una vida buena, son pecadores, porque no han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y cada uno de nosotros se puede identificar con esta acta de los decretos que había contra nosotros. Imaginémonos una hoja donde está escrito todo, todo. Y eso está publicado frente a nosotros, nuestros pecados, el acta de los decretos que había contra nosotros, pecadores, de lo mínimo, de lo grande, de las intenciones del corazón, de los pensamientos, todo estaba escrito allí. Y la conclusión final que Dios dice, este hombre, esta mujer es pecador, es pecadora. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hizo el Señor con nosotros, los creyentes? Dice que el acta de los decretos que había contra nosotros era contraria. Obviamente que sí, nos acusaba. ¿Qué hizo el Señor? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Has considerado lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? El libro de los Hebreos dice que una sola vez y para siempre, con un solo sacrificio, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Eso pasó allí en la cruz del Calvario. El Señor murió en aquella cruz. Y allí dice que clavó esta acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. La quitó, la clavó en la cruz. ¿Cómo podemos entender esto? Un pasaje de Pedro dice que en su cuerpo sobre el madero, llevó nuestros pecados. Y cuando dice allí Pedro el madero, se está refiriendo a lo que estamos leyendo aquí de la cruz. Es lo mismo, la cruz o el madero. Allí en la cruz del Calvario, el Señor, el santo, el puro, sin mancha, sin contaminación alguna, llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. El creyente lo cree, es por fe. Tu amigo, ¿has creído en algún momento esta verdad? Que el Señor estaba llevando tus pecados, no los del vecino, no los de un amigo, no los de un familiar, sino que estaba llevando tus pecados, tus maldades, tus pensamientos malvados en la cruz, en su cuerpo sobre el madero. Esa acta de decretos que era contraria fue clavada allí en la cruz y le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás. El Señor venció por medio de la muerte al que tenía este imperio de la muerte, el diablo. Y el diablo tiene también sus secuaces, sus seguidores, por darle algún nombre. Y aquí menciona algunos: los principados, las potestades. Efesios 6 también nos nombra algunas. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué concepto tienes tú de la cruz del Calvario? ¿De la cruz de nuestro Señor? La religión lo ve como una imagen, como un símbolo, la cruz. Pero el Señor no está allí en la cruz. El Señor murió, el Señor fue sepultado y el Señor resucitó de los muertos al tercer día, suelto los dolores de la muerte,
porque la muerte no le podía retener. Y ahí en la cruz el Señor, aparte de clavar esta acta de decretos que nos era contraria, todas las cosas que nos culpaban, el Señor también despojó a estos principados, a estas potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue un triunfo, fue una victoria sobre el mundo de las tinieblas, sobre el príncipe de este mundo, Satanás el diablo. Y como el Señor triunfó, como el Señor hizo esto, en el día de hoy se puede predicar el Evangelio, ofrecer libertad al cautivo, romper las cadenas a los que están presos en los vicios, en los afanes de este mundo. El Señor puede ofrecer eso. Puede ofrecer descanso al que está fatigado, al que está cansado, al que está agobiado. Puede ofrecer tranquilidad al que está en ansiedad, en preocupación. El Señor puede ofrecer todo eso. Pero lo principal, y por lo cual Él murió en la cruz, es la salvación de tu alma. Es la salvación de tu alma. Hoy día me hicieron una pregunta. Iba caminando, un vehículo se detuvo y me hizo una simple pregunta. Me pilló un poco distraído, no le contesté de inmediato. Me dijo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Una simple pregunta. Yo salgo de mi hogar, salgo de mi casa y me dirijo a un lugar determinado. Y en el camino, frente a la pregunta, ¿hacia dónde va? Tengo una respuesta. Pues bien, el hombre está en este mundo como peregrino, va solamente de pasada. Nuestra vida es un soplo, es como una flor del campo. A la tarde ya esa flor va a desaparecer. Somos un soplo y nos vamos. Pues bien, la pregunta está. Si yo le preguntara a usted en esta tarde, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde va? Solamente hay dos alternativas. No hay más. No hay más. No hay purgatorio. No hay limbo. Por ningún lado en la escritura se encuentran esas palabras ni esos lugares. Solamente hay dos posibilidades frente a la pregunta, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde va? El primer lugar es el cielo y el segundo lugar es el infierno. No hay otro lugar. Aunque nosotros mismos quisiéramos que hubiera otro lugar, no existe. Existe solamente el cielo y solamente el infierno. El cielo para los que creen, como dice el verso 13, los que creen les ha dado vida juntamente con él y ha perdonado sus pecados. Los que no creen todavía están muertos en sus pecados. ¿Y la seguridad? ¿Quién da la seguridad? Sería extraño si frente a la pregunta, ¿a dónde vas? Una persona dijera, no sé dónde voy. Llevo un rumbo incierto. Si le hicieran más de frente la pregunta, ¿usted va al cielo o al infierno? Y uno dijera, no sé. ¿Qué dice la Escritura? El que creyera en él, refiriéndose al Señor, no será avergonzado. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él. Solamente dos caminos, solamente dos destinos. El Señor lo hizo todo. Ganó una victoria espiritual eterna allí en la cruz del Calvario. Clavó aquella acta de decretos que nos era contraria en la cruz. Despojó todos principados, potestades, un triunfo sobre el mundo de las tinieblas. Pero en tu vida, si tú no crees en el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, no va a servir de nada en tu vida. Por el contrario, si crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, lo significa todo. Vida eterna, perdón de pecados, quitada esta acta de decretos que te era contraria, y la libertad de los principados y de las potestades que siguen actuando en nuestro tiempo. ¿Dónde vas? ¿Hacia dónde va usted? ¿Qué dirección lleva en esta vida? ¿Podrá decir, voy al cielo con seguridad? ¿O dirá, no sé? ¿O dirá, sinceramente, sabiendo que ha rechazado el mensaje, dirá, voy al infierno? Dejamos aquella pregunta. ¿Dónde vas tú? Que el Señor bendiga su palabra.